Muy buenas tardes a todas las personas que atienden este foro, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos, en colaboración con el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, la Escuela de Geografía y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como con las organizaciones Pro Natura y el programa Iniciativas en Prevención, Innovación y Desarrollo Humano Sostenible para el Buen Vivir. Costa Rica cuenta con legislación en materia de residuos desde hace más de 7 décadas. El Código Sanitario de 1949 ya establecía el aprovechamiento de residuos biodegradables mediante compostaje. En 1973, la Ley General de Salud dispuso que todos los desechos sólidos debían ser separados, recolectados, acumulados, reutilizados, tratados y finalmente dispuestos de manera que no causen contaminación. La Ley de Gestión Integral de Residuos, promulgada hace 15 años, asigna a las municipalidades la responsabilidad directa sobre la gestión integral de los residuos generados en sus cantones. También establece la corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el ciclo de vida de los productos, entiéndase fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores y otros. Además, se han desarrollado múltiples políticas y planes sobre este tema a lo largo de los años. A pesar de este marco legal robusto, en la práctica han prevalecido los mega rellenos o sitios de disposición final como forma de disposición de los desechos, los cuales son operados generalmente por empresas privadas. Estos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del gran área metropolitana, que se han convertido en auténticos territorios de sacrificio. Un territorio de sacrificio se puede definir como una zona marcada por la contaminación o por actividades extractivas, la cual es drásticamente perjudicada por el modelo de desarrollo dominante. Los impactos de estas actividades han recaído desproporcionadamente sobre comunidades como Pava, Ciudad Colón, Río Azul, La Carpio, Santa Ana, Belén, Mora, Cartago, Esparza y Miramar, entre otras, las cuales han luchado contra este modelo desde los años 90. Durante años, además, se ha intentado introducir la incineración como solución al problema de los residuos. Estas propuestas, lejos de resolver el problema, trasladan los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades y las municipalidades. En todo este proceso se ha diluido la rectoría del MINAE y del Ministerio de Salud y se ha criminalizado a las comunidades que resisten este modelo. Precisamente para discutir y reflexionar sobre este tema de gran impacto ambiental, social, económico y cultural, hemos organizado 2 foros con participación de personas que representan a comunidades y sectores que enfrentan o pueden enfrentar este agudo problema, así como profesionales expertos en el tema. En el foro del día de hoy, el primero, lo hemos titulado Rellenos sanitarios, territorios de sacrificio y resistencia a la basurización, y tiene por objetivo visibilizar los impactos sociales y ambientales de los rellenos sanitarios en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari y La Carpio, y compartir experiencias de organización comunitaria y defensa territorial frente a las amenazas de proyectos de basurización. Participan en este foro como panelistas las siguientes personas: Dayana Rojas, quien es ingeniera en biotecnología con una maestría en responsabilidad social corporativa y es presidenta de la Asociación Civil Pro Natura. Katia Chacón, quien es presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales y UCADIED de Desamparados. Melissa Flores, quien es líder comunal de la urbanización Ciudad Cariari. Y Ronald Arrieta, quien es doctor en biotecnología ambiental, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y es un especialista en el manejo ecológico de desechos sólidos. Les damos una cordial bienvenida a las panelistas y al panelista y les agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Asimismo, le damos un agradecimiento al colega Mauricio Álvarez de la Universidad de Costa Rica por haber propuesto y gestionado la realización de este foro y por su participación activa en el estudio y búsqueda de soluciones a esta problemática. Agradecemos también a la compañera Hazel Garro por su apoyo en la logística de este evento. Y saludamos muy cordialmente a todas las personas que siguen esta transmisión a través del Facebook Live del medio digital Surcos. Una vez finalizadas las presentaciones de las panelistas y el panelista, pasaremos a una fase de preguntas y comentarios por parte de las personas que siguen el foro a través del Facebook Live.
le solicitamos colocar sus preguntas y sus comentarios en el chat del Facebook Live de Surcos y esos comentarios y preguntas serán compartidas después de las presentaciones. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestra primera panelista, Dayana Rojas, para que haga su exposición. Bienvenida, Dayana, y adelante. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Voy a compartir pantalla para que vayamos viendo. Ok, ahí me indican si se ve bien. Se ve bien, solo que hacer la de pantalla completa. Eso, Ya, ahora sí. perfecto, Ok, perfecto. listo. Bueno, entonces, como decía bien don José María en la introducción, yo habito en el cantón de Montes de Oro, un cantón que tiene una población, según el último censo del INEC del 2023, de aproximadamente 14.709 personas y que, para lo que compete, ¿verdad?, el tema en discusión, produce aproximadamente 12 toneladas diarias de desechos. Eh, Actualmente, en Montes de Oro se encuentra la empresa RAPSA con el relleno sanitario Manejo Integral Tecnoambiente. Anteriormente existió, bueno, sigue existiendo porque no lo arrancaron ni se lo llevaron, ¿verdad? Pero está en un estado de abandono el antiguo vertedero de Zagal, que era administrado por la Municipalidad de Punta Arenas. Y bueno, estamos a las puertas ya de que si no tomamos más acciones, ¿verdad? Se abra un tercer sitio, un tercer basurero, un tercer lugar para disponer desechos sólidos en el cantón, que sería el Parque Tecnológico Ambiental Calagarza, ¿verdad? Que es otro relleno sanitario. Eh, bueno, entonces, desde que Tecnoambiente llegó, ¿verdad? Una de los compromisos que asumió con la municipalidad fue hacer recibir, por así decirlo, gratuitamente los desechos sólidos del cantón. ¿Qué otros compromisos teníamos por ahí, verdad? Eh, hay una, hay un incumplimiento muy grande en cuanto a la reubicación de unas 12 familias que se les conocía como, o el lugar donde ellos estaban, se le conocía como el precario Barbudal, otros le decían Punta Plancha, ¿verdad? Y bueno, el compromiso que asumió la empresa en aquel entonces fue colaborar, nada más, ¿verdad? Colaborar con el abastecimiento de agua que no tenían en ese momento esas familias, pues el acueducto no llega hasta ahí y a la fecha no llega hasta esos lugares y colaborar en un plan de reubicación interinstitucional para comprar 12 terrenos, ¿verdad? Pero ellos no se comprometían a realizar la construcción de las viviendas, sino que ya ahí entraban la municipalidad, el BAMBI, si mal no recuerdo, y otras instituciones. Eso al día de hoy no se ha concretado, es parte de los compromisos sin cumplir. Otro bueno, como les mencionaba, ¿verdad? La disposición de desechos de manera gratuita y la creación de un fideicomiso, que inicialmente se proponía crear una federación de asociaciones de desarrollo, pero finalmente se creó una unión cantonal de asociaciones y se le aporta un 0,8% por tonelada métrica de residuos facturada, ¿verdad? Yo quisiera invitarlos a irle poniendo atención a esas palabritas, ¿verdad? No dice tonelada métrica recibida, dice tonelada métrica de residuos facturada. Entonces, vamos a ir ahí atando algunos nudos, ¿verdad? Para ese fideicomiso se creó un reglamento para la administración. Hasta la fecha nunca lo he visto, no lo conozco y me atrevo a decir que muchas personas del cantón tampoco. Y otro de los compromisos era el apoyo a iniciativas de reciclaje y espacio para un centro de acopio dentro de las instalaciones del relleno. Esto no existe. También se hablaba de una planta de compostaje, tampoco existe. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención, ahora haciendo un repaso por el estudio de impacto ambiental y bueno, me cansé de buscar la declaración jurada de los compromisos ambientales, nunca la encontré en todo el expediente de Setena, que valga decir que tiene más de 7.700 páginas. Este,
mm, realmente nunca se dio ni lo del compostaje. En todo Montes de Oro creo que somos contados, ¿verdad? Las personas que tenemos este tipo de prácticas. Y la planta de acopio, más bien el centro de acopio que se abrió fue dentro de las instalaciones municipales, en el plantel municipal para ser exacto, y bueno, ha estado, em, creo que desde diciembre del 2023 si no me equivoco, con una forma de trabajo muy diferente o irregular a como venía trabajando. Em, y bueno, la capacitación que se comprometían a dar, ¿verdad? En temas de conservación ambiental y manejo de residuos, la mayor forma de mostrar que nunca se dio es precisamente viniendo a preguntarle a la gente, ¿verdad? Si sabe reciclar, si sabe compostar. Eh, en la coyuntura que estamos con la llegada del tercer basurero, pues mucha gente todavía desconoce sobre todos estos temas. Entonces, bueno, ¿qué tonelaje diario recibe Tecnoambiente al día de hoy, en el año 2025? Sinceramente, no sabemos. No, desde el 2023, la empresa no ha emitido el informe o compartido con la municipalidad el informe que debería compartir anualmente, ¿verdad? No existe una comima activa al día de hoy. No tenemos datos sobre, o la planilla, por ejemplo, de la cantidad de personas oromontanas o al menos de los alrededores del cantón o de las comunidades vecinas, ¿verdad? Que puedan estar laborando ahí. Y bueno, nosotros desde Pronatura hicimos una solicitud al Consejo Municipal durante el mes de febrero para que se les convocara precisamente a rendir cuentas, ¿verdad? Y presentar ese informe. El 12 de junio se les agendó esa audiencia y simplemente pues alegaron que la representante se encontraba con un tema de salud y que no podía asistir, pero tampoco mandaron el informe, ¿verdad? Ay, perdón, aquí se me pasó un poquito. Entonces seguimos teniendo muchas dudas respecto al funcionamiento de este relleno sanitario y por qué no decirlo, hasta cierto punto, mucha ansiedad, ¿verdad? Por el otro que está tocándonos las puertas ya, eh, porque ya se hablaba en un inicio de que la vida útil iba a ser de 18.5 años. Sin embargo, cuando la gerente viene al Consejo Municipal en el 2023, habla de 11 años de vida útil, ¿verdad? Y se hablaba de un tonelaje de entre 700 y 1.200 toneladas métricas diarias, y ya para esa fecha estábamos rayando las 1.200. Creo que para ningún oromontano es un secreto que el relleno está recibiendo más tonelaje a raíz de toda la crisis que se está viviendo en el GAM con los rellenos del Guaso y la Carpio, ¿verdad? Que son gestionados por la empresa EVI. Entonces nos quedan muchas incógnitas todavía. El área total del proyecto a lo largo del documento del DT, ¿verdad? Se mencionan muchas veces 170, 169. Al final, eh, pues resuelven decir 169 hectáreas y que el área neta del proyecto son 28.46. Sin embargo, hace más de año y medio, y esto es lo que sabemos que nos comunicó el señor alcalde, don Anthony Fallas, sabemos que la empresa adquirió más terreno, pero hasta ahí no sabemos más nada, ¿verdad? No sabemos si está en proceso de pedir una nueva viabilidad ambiental para construir más celdas, no sabemos tampoco el tonelaje, como les decía anteriormente, ¿verdad? No sabemos de cuántas municipalidades están actualmente recibiendo desechos. Por allá del 2017, en un trabajo de graduación que hizo una muchacha del Instituto Tecnológico, si no me equivoco, hablaba de recibir desechos de aproximadamente 30 municipalidades y muchas empresas privadas, ¿verdad? Em, y bueno, siendo que el proyecto se planteó como un relleno de regionalización para el Pacífico Central y el Pacífico Norte, seguimos sin entender por qué, por ejemplo, se le ha permitido recibir incluso de Cotobruz, ¿verdad? O de municipalidades que están a una distancia muy considerable de acá. Eh, entonces, bueno, ¿por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué nos vemos metidos en este zapato de la crisis de desechos sólidos en el país? Y
Dentro de todas las reflexiones que hemos hecho, creemos que el principal problema radica en la privatización del manejo de los desechos y principalmente que no se respeta esa pirámide de jerarquización que se conoce a nivel mundial. Em, y como nos ha dicho la empresa en algunas ocasiones, para ellos clasificar los desechos no representa un valor económico agregado. Entonces es más fácil enterrarlos, ¿verdad? Que clasificarlos y todo lo demás. Em, y bueno, aquí en la columna de la derecha les compartimos un poco del incumplimiento de la legislación vigente, encabezando el artículo 50, por ahí también la ley 8839, la ley de gestión integral de residuos sólidos, la ley de compostaje, que básicamente vinieron a quedar en el olvido con este nuevo reglamento de regionalización, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, pues vemos como una indiferencia total de las instituciones. Es más fácil decir regionalicemos o mandemos por allá, ¿verdad? A comunidades em, que están un poco más alejadas o incluso ya son sacrificadas, ¿verdad? En nuestro caso ya tenemos un relleno sanitario, ya teníamos un vertedero y tenemos una mina que fue a cielo abierto, ahora es tuneleada, tenemos minería ilegal, o sea, si nos ponemos a contar, Montes de Oro creo que tiene cartón lleno para poder decir que por algo encabezamos las listas en incidencia de cáncer y depresión. Entonces, pues al final, cuando vamos a las instituciones y preguntamos qué pasa con esto, todos nos llevan a la misma conclusión. Y en cuenta, de parte de la Municipalidad de Montes de Oro lo dijeron expresamente, que están en incapacidad para regular y fiscalizar adecuadamente estas actividades, ¿verdad? Pero sin embargo, tanto la SETENA como el Ministerio de Salud, como las municipalidades otorgan los permisos, aunque después no sepan qué hacer, aunque después no tengan presupuesto, aunque después no tengan la suficiente cantidad de personal, ¿verdad? Eh, entonces se vuelve un ciclo sin fin. Eh, Se aprueba un tonelaje, luego de la operación se incrementa porque ellos solitos se analizan y determinan que lo pueden hacer, ¿verdad? No hay una planificación, no hay una gestión del riesgo de lo que implica ese aumento, ¿verdad? Que excede lo que la viabilidad ambiental les permitía. Y lo estoy hablando en general, porque ya ahora con Katia y Meli y Melissa vamos a ver que no es solo el caso de Montes de Oro, ¿verdad? Em, entonces, la empresa se basa en ampliarse la vida útil, ¿verdad? Se basa en criterios diferentes a los que habían visto en su estudio de impacto ambiental, por ejemplo, ¿verdad? Y todas estas instituciones que se supone que deben fiscalizar, que son entes rectores como el Ministerio de Salud, pues simplemente después dicen, no puedo, ¿verdad? Em, y bueno, se viene a agravar con el agotamiento de la vida útil, que es casi simultáneo, ¿verdad? Entre Los Pinos, el relleno que estaba en Cartago, el relleno de la Carpio y el relleno del Guaso. Em, Como les mencionaba al principio, existe un gran incumplimiento de compromisos ambientales y eso nos deja también en un estado de indefensión a las comunidades. ¿Por qué? Porque al final nos toca pues cubrir los costos, ¿verdad? De todo esto. Les decía que el expediente de Tecnoambiente, por ejemplo, son 7.663 páginas, solo el de CETEN, ¿verdad? Yo no sé cuál ciudadano se quiere leer todo eso, cuál ciudadano lo puede hacer y manejarlo al dedillo para estar pendiente, ¿verdad? Porque al final, cuando reportamos malos olores y todo lo demás, hasta eso, ¿verdad? Nos dicen, mande un mensaje a este WhatsApp, ¿verdad? Para gestionarlo, para corregirlo. Y entonces, a la hora que vienen a la municipalidad o al consejo municipal y les decimos, es que hay denuncias por malos olores, la empresa se lava las manos y dice, en el CITADA no hay nada, ¿verdad? Entonces, es, no sé ni cómo, no sé ni qué palabras usar para describir esas estrategias que usan para evadir la ley de alguna manera, ¿verdad? Em, y bueno, lo de lo que les hablaba de la crisis de salud física y mental en las comunidades por malos olores, por lixiviados, por vectores plaga. De hecho,
Hace un par de semanas estaba en Zagala, que es una de las comunidades vecinas, y me contaban que tuvieron una plaga con un insecto que nunca habían visto. Y ellos se lo atribuyen a la presencia del basurero, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía también de la alta incidencia de cáncer, de enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel. Para nadie es un secreto que todos estos lugares generan micropartículas que se dispersan a través del aire y el viento se las lleva hasta donde se las tenga que llevar y nosotros no las respiramos. Dayana, tres Y, minutos. ok, ya voy terminando. Y Ok. bueno, he dicho, vamos bien. Entonces, al final les dejo esto, el ciclo sin fin, ¿verdad? Eh, Revisando el expediente me llamó mucho la atención, bueno, y agradecerle a mi compañera Pamela que es gatísima para encontrar información. Em, Encontrábamos esta primera imagen, ¿verdad? Y yo quiero que vean los títulos, o sea, basura está sin tratamiento en Río Azul. Y súper alarmista, ¿verdad? Dice, unas 10.000 toneladas de basura están a cielo abierto en el relleno sanitario de Río Azul, La Unión, desde hace 15 días. La razón es que la Sala Cuarta prohibió extraer materiales de un sitio cercano para cubrir los desechos, en tanto resuelve un recurso de amparo. La administradora del relleno alega, aquí se me, bueno, a que no tener dinero para comprar la tierra en otro tajo, mientras las moscas, roedores y sopilotes proliferaron en el sitio. Versus esta otra noticia que es de Amelia Rueda de marzo del 2024. Tenemos otras más de este año, pero esta es como la que encontré con un título como igual de llamativo, ¿verdad? Que se podría comparar. Costa Rica está en crisis por agotamiento de vida útil de rellenos sanitarios, según ministra de Salud. Política Nacional para Gestión Integral de Residuos 2023-2033 será lanzada el 5 de abril, anunció la jerarca. No puedo poner toda la noticia, pero palabras más, palabras menos, vienen siendo lo mismo que estaban alegando de este lado, ¿verdad? Cuando Río Azul. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir repitiendo los mismos errores y recetando las mismas falsas soluciones? Eso sería de mi parte. Realmente resumir todo lo que, lo que vivimos en 15 minutos es casi misión imposible, pero espero haber tocado los puntos más medulares. Gracias. Muchas gracias, Dayana. Muy clara su presentación. Le doy la palabra ahora a Katia Chacón para que haga su exposición. Bienvenida, Katia. Buenas tardes, estoy solicitando el Sí, compartir pantalla. Dayana, tenés que dejar de compartir, por favor. A ver, ¿dónde lo quito? Arriba, Ajá, ya ahí stop está. share, ya, listo. Perfecto. Gracias. Pues muy buenas noches, creo que ya ahora sí lo estamos viendo, ¿verdad? Perfectamente. Genial, gracias. Si nos sentamos a hablar de la basura y de quién es el problema, nos dan otros 40 años, ¿verdad? Porque definitivamente, pese a que se ha tratado de centralizar el problema en una comunidad o en dos comunidades, el problema es un problema país. Es un país tan pequeño que estornudan en Golfito y en Sámara nos dicen salud, ¿verdad? Porque realmente cualquier cosa que hagamos va a tener una correlación en otras comunidades. Entonces, pasar de comunidades sacrificadas a más bien, pobrecito el país, ¿verdad? Pobrecita las comunidades o pobrecito el país. Esta noticia en La Nación eh, habla de un inicio del proyecto donde se acusa a personeros de empresas, ¿verdad? De tratar de ganar los permisos de funcionamiento repartiendo dinero. Entonces, el daño también que se está viendo a nuestra institucionalidad cuando un proyecto que empieza con tantas carencias y con tantas situaciones no es detenido, y si no, más bien continúa y continúa por 20 años, definitivamente las cosas no están funcionando y eso se está prestando justamente para situaciones como las de ahora, que en lugar de estar solicitando fortalecer nuestra institucionalidad, la gente está pidiendo que agotemos. Entonces, una participación ciudadana, un daño a nuestra democracia, un daño a nuestra participación, ¿verdad? Nuestro derecho a las garantías constitucionales están también metidos en toda esta situación.
Esta es una lista que nos manda Setena en un documento donde hablamos la distancia a la que están las comunidades de ese basurero. Vean que a 35 metros hay un caserío. Las asadas de Higuito, las asadas del llano están a menos de 700 metros. Tenemos comunidades, escuelas, colegios, todos que están siendo víctimas de esta situación. Recientemente vimos cómo alertan de situaciones como que la gran nube de polvo del Sahara vendrá a Costa Rica. Estamos hablando de una situación que viene a 8.500 kilómetros de distancia y nos asustan y nos dicen que vamos a tener problemas y que será desfavorable y peligroso. Sin embargo, estando aquí en el Guaso, que tenemos a 10 kilómetros a San Antonio de Escazú, y si podemos tratar de pensar, tenemos al centro de San José, tenemos Tres Ríos y tenemos todo, la afectación ni siquiera es mencionada. Esta foto pues la acaba de compartir Dayana, que me pareció genial y compartirla, porque si esto es Río Azul en el 94, 92, perdón, vas para atrás, esto es el Guaso en el 2023. No sé pues, si ven alguna diferencia, yo no, realmente no la veo. Estamos hablando aquí prácticamente de una lasaña de basura que está constantemente revolcada con desechos todavía más tóxicos, diría yo, que lo que se estaba disponiendo o depositando en Río Azul, con bolsas oxodegradables, con papeles sanitarios, con otro montón de cosas que como gran cosa se están convirtiendo en polvo y ahora mismo, eh, a la hora de estarlas revolviendo, se convierte en esta nube de polvo que ven aquí arriba, que se ve sí, a simple vista desde varios lugares del país, incluyendo un conocido lugar en San Pedro, donde las personas aquí están comiendo y la linda vista de la montaña, lo que les incluye es la visualización del relleno. Entonces, cuando ya estamos viendo una situación como esa, llegando a San Pedro, definitivamente la afectación está bastante más allá de lo que han querido decirnos, ¿verdad? Que no es solamente pobrecita la comunidad sacrificada de llano, los puertitos, los desamparados, ¿verdad? Sino que ya tuvimos un relleno en una oreja y ahora nos pusieron este otro en otra con la misma estrategia de tenerlo en otro cantón para que los desamparados, ya no ni siquiera me voy a decir desamparadeña, no podamos reaccionar. Entonces, a nivel país hablamos de descarbonización. Si ustedes me dicen, ¿cómo vamos a hablar de descarbonización sabiendo que tenemos basura que se está trasladando desde la municipalidad de Osa y recorre 189 kilómetros para llegar? Camiones de empresas privadas que parecen casi que trenes, que más que trailers o furgones, que vienen desde Liberia recorriendo como 170 kilómetros para llegar a Desamparados. Esta foto es en San Miguel de Desamparados. ¿Cómo vamos a hablar a nivel país de semejantes cosas? Esta situación, si lo vemos además, el tema de los lixiviados, este es un camión de Cartago, viene desde Cartago tirando este poco de líquidos. Estamos hablando que el relleno está aproximadamente a 1.250 kilómetros, San José está a metros, perdón, sobre el nivel del mar, San José está en 1.170. Definitivamente por gravedad todo se va a ir, va a bajar a los ríos, en este caso bajaría al río Tiribí para seguir hasta el Virilla, terminando en el Tárcoles, ¿verdad? Y luego queremos ecosistemas y llanos y cuanta cosa amigables con los turistas, y cuando saturamos además de todo nuestras calles y nuestros ríos. Esto les voy a poner nada más el video para que vean, disculpen el audio, pero venía muy contento quien lo tomó. Si pueden ver, no venía lloviendo desde Cartago, o sea, el clima estaba bonito, pero sin embargo este camión venía tirando lixiviados. Entonces cada vez que usted pasaba por encima de ese charco, esas llantas del carro de su casa, o ese bus, o la zona peatonal por donde usted va a cruzar estaba llena de eso, y todo lo trasladó a su casa. O sea, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. No contentos con esta situación, gracias también a una iniciativa de la comunidad, se hace creo que 21 operativo en la ruta 604, que es la entrada al relleno, y en menos de 3 horas detienen o paran a 24 vehículos pesados y
y emiten 33 infracciones. Desde Goicoechea viene un camión con más de 10.000 toneladas de sobrepeso. Imagínense un accidente, una falta de una reacción rápida del chofer donde necesita frenar. ¿Responderá ese sistema de frenos a 10 toneladas de más en su carga? Igual la municipalidad de San José tenía algo similar, números similares. La municipalidad de Cartago también traía otros números similares. Y para terminar, aquí como iban como Pedro por su casa, la municipalidad de Cerrí ni siquiera tenía, además del exceso de algunos, tenía el permiso, no tenía permiso para transporte de carga. Entonces, aquí tenemos otra institución que no cumple. Y no cumple porque el Ministerio de Salud ante el rector no les dice que tienen que hacerlo. Y entonces seguimos a la libre y la comunidad y el país entero, porque sigan en la ruta de ese camión desde Goicoechea hasta Desamparados, por cuántas comunidades pasó. Y si no les parece que es un riesgo completo para la salud de las personas, realmente estamos bastante perdidos en el mundo. Esto es un folleto que lanzaron tratando de engatusar a la comunidad de lo que iba a venir, y nos decía que la zona estaba deforestada y que iban a contemplaría un reforestar con árboles y un montón de cosas para la barrera visual. Esta es una foto aérea tomada de la imaginería de Google Earth de ahora de febrero. Yo no sé si ustedes logran ver dónde está la reforestación, porque yo particularmente no la veo. Aquí están los tanques de tratamiento, cruzamos la calle y está la escuela del Guaso. Ahí mismo están los chiquitos estudiando en la escuela, a menos de 1 kilómetro está la Capri, un poquito después está la escuela de la República de Honduras. O sea, realmente no se están cumpliendo ni siquiera el respeto mínimo a las personas, a los niños de nuestro país en cuanto a los derechos constitucionales del ambiente sano y ecológicamente equilibrado. O sea, recibir clases con el escándalo de esos camiones todo el día. Tuvimos la participación de la Defensoría de los Habitantes en una de las aulas de la Escuela República de Honduras y salieron asustados del escándalo, de lo imposible que era poner atención en clase porque el ruido, el escándalo, la bulla, la distracción era imposible. Bueno, así es como estamos tratando a nuestros niños. O sea, no sé si es porque son niños de desamparados, porque en otros lugares no merecen, o cuál será la forma en que determinan quién sí puede y quién no debe tener este tipo de agresiones a su vida, ¿verdad? En este caso, quería que vieran más o menos una comparación del área. El área del relleno es aproximadamente media sabana, y aún así en media sabana todos los días le estarían llegando cerca de 4.000 toneladas de basura, con una cantidad espeluznante de camiones. Y ahí va creciendo la montaña, ¿verdad? Porque no es solamente a nivel plano, sino que esto va subiendo y subiendo y subiendo sin ningún control. Me gustaría saber si en algún momento se han hecho las pruebas de topografía para ver qué tanto ha crecido esa montaña a punta de basura. Hablamos de objetivos para el desarrollo sostenible, que aquí claramente no vemos ninguno cumplirse, pero nosotros como comunidad pues hemos tomado el número 17, el de alianzas, y es ahí donde grupos de fuerzas vivas de San Miguel, pues entre comités de egresados, asociación de desarrollo y la asociación de cultura, algunos comités de barrio, red de emprendedores, junta de salud, nos hemos dado a la tarea de ir a tocar puertas y unirnos bajo esta asociación que se llama Iniciativas Comunales en Prevención, Desarrollo Humano Sostenible e Innovación para el Buen Vivir. Pues buscando justamente opciones, porque carecemos incluso a nivel cantón por toda la saturación o sobresaturación que tenemos de nuevos asentamientos humanos, zonas de precario, residenciales, viviendas de bono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin ninguna sola previsión en cuanto a fuentes de trabajo, en cuanto a mejoras de centros educativos. Nos urgen colegios técnicos, sin embargo, prefieren en lugar de hacer 15 CTPs, quieren hacer una megacárcel, nuevamente encerrar a las personas que carecen de oportunidades, volverlas a condenar. Entonces muchas de las personas dicen, para eso me trajeron a Desampa, para amenazarme o para darme oportunidades. Hemos hecho alianzas muy positivas, estamos muy contentos con
con, por ejemplo, el Centro Nacional de Alta Tecnología, que de primera mano nos dijo presente, aquí con gestión ambiental y un programa que se llama el Observatorio de Salud Ambiental, la Universidad de Costa Rica, el TCU de la Escuela de Psicología, se llama TCU La Capri, nos han apoyado en varias oportunidades, es el 723. Igual ellos a lo interno de la universidad nos han apoyado muchísimo y muchísimas gracias a Josué y a Fiorella porque han estado dando la lucha, incluso nos han ayudado con trabajos de la Escuela de Psicología para demostrar toda la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Una memoria histórica de la lucha contra el relleno, eh, una, este, varios estudios que se han realizado, perdón si los dejo por fuera, pero bueno, incluso el Instituto Costarricense sobre Drogas, la parte de comunidad nos ha ayudado mucho en estrategias de prevención, porque definitivamente lo que hace falta aquí son oportunidades. Cuando la gente se acostumbra a ser agarrada de bodega, a ser agarrada de basureros, te lo normaliza. En cambio, con estrategias que nos han, pues hemos tenido que aprender absolutamente de todo, llevar cursos de liderazgo por la paz, llevar cursos de tómeselo con paz, definitivamente, porque esto es complicado. Hemos tenido que aprender montones y pues ir buscando otras estrategias, ¿verdad? Tratando de buscar un poquito más de apego, un poquito más de autoestima en la comunidad, que tristemente no tiene. Muchos de los profesionales apenas pueden y su interés primordial es graduarse e irse. Muchos de nosotros, pues no, más bien nos quedamos y damos la lucha porque creemos que merecemos el mismo respeto que requiere o merece cualquier otro residente del país, ¿verdad? Programas preventivos, nos ha ayudado con temas culturales y como les digo, o sea, ha sido importante para nosotros poder pues contar con apoyo en esos momentos. Sin embargo, hemos tocado otras puertas sin mayor incidencia, como Casa Presidencial, Ministerio de Salud, nunca jamás de la vida. De hecho, se les mandó preguntar si tenían permiso para trabajar 24 horas y la respuesta del funcionario fue, yo no estaba ahí, no me consta. Bueno, resulta que entonces vamos a tener que solicitar que tener un funcionario del Ministerio de Salud ahí también durmiendo. Ambiente, nos llamaron una vez a una reunión y más bien nos dijeron, ustedes sí son buenos, porque la verdad para lo que les han hecho es como para que hubieran hecho un montón de cosas y la verdad es que seguimos creyendo en la institucionalidad, seguimos creyendo en nuestros derechos constitucionales y los derechos humanos. También trajimos a participación ciudadana a la Asamblea Legislativa, Comisión de Ambiente estuvimos en la Asamblea Legislativa, no se llegó a nada. La Defensoría de los Habitantes, ahí seguimos con mandando información, solicitando información, pero desafortunadamente no tenemos la incidencia que nos gustaría tener con ellos. Mandamos incluso la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos dijeron falta información. Pues, yo creo que en general hay que tener plata para que entonces organismos internacionales sí nos den pelota, hay cosas que ya no tenemos. Ingeniería ambiental del TEC tampoco nos dio pelota. La municipalidad de Desamparados dice esto no es nuestro problema y la de Acerrí pues más bien le pidió ayuda a la municipalidad de Desamparados porque decía que no tenía ni siquiera para tratar o no tiene policía municipal para trabajar con un relleno clandestino que se está abriendo, que esa es otra situación, ¿verdad? La gente, para no pagar, nos deja de camino la basura en un montón de lugares. Participé en una actividad de la Contraloría sobre fiscalización ciudadana y Ruth Villarreal dijo que la ciudadanía le habla al gobierno con herramientas del siglo XXI, el gobierno responde con métodos del siglo XX y yo agrego que además nos da soluciones del siglo XIX. Nos hemos reunido, les hemos presentado propuestas, hemos presentado centros de acopio de material de material orgánico para incluso darle electricidad, recargar flotillas de buses. Hemos presentado proyectos para hacer madera plástica en las comunidades porque además tenemos problemas serios de acera. Pero, Katia, 3 minutos. Perfecto. Todo se resume en lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora son más. Entonces, ¿a dónde está realmente el proceso de gestión de residuos del país cuando más bien se están planeando ir en paralelo 3, 4 con la misma cantidad de residuos que recibe este? O sea, parece que el discurso ni siquiera es real. Este es un panfleto que me facilitó Luis Mora, un compañero de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo,
Si quieren, si gustan, se los puedo compartir. En 1992, Río Azul, ya con 20 años de sufrir, se suponía que eran 12 nada más lo que iba a durar el proyecto, ¿verdad? Sale y dice todas las cosas que se acaba de quejar Dayana y que nos quejamos nosotros, también la vivieron. Y si tuviéramos una memoria probablemente de los vecinos de Paso Ancho con el anterior o de la finca La Caja, si no, realmente desconozco en este momento si es la misma, probablemente dirían lo mismo. Entonces nos están recetando las mismas cosas una y otra vez, y a nivel país, ¿cuánto más vamos a aguantar esta situación? ¿Verdad? Contaminación, emanación de gases. Tenemos algo tan básico como esencia de sistemas selectivos de basura, sopilotes, aquí las nubes son impresionantes, ruidos de vehículos a altas horas de la noche, no paran de pasar. Los buzos no están dentro del relleno, están afuera del relleno, y los vemos ahora en todo el país. Justamente están, y ahora más bien les queda más cómodo ir en sus propios barrios recogiendo y despedazando todo lo que hay, aumentando las plagas de ratas, no solo en el relleno, sino afuera. ¿Verdad? Deterioro de las vías o servicios públicos. Desamparados invierte cantidades de dinero para reparar las rutas que dañan los camiones de Cartago. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Marginación social. ¿Quiere ir a Desampa? Siga la basura, siga el camión de basura. No importa si viene de OSA, no importa si viene de Liberia. Siga un camión de basura y va a llegar a Desamparados. Esas son las cosas que nos dañan y nos dañan como país, nos dañan como ciudadanos, los que quieren lo que hace que justamente cada uno de nosotros aspire a irse o aspire a irse, pero hasta del país. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, esa desidia institucional que pareciera que algunas veces creen que toman una nave espacial a las 3 de la tarde y se van a Marte y olvidan que también esto es como un boomerang, que toda esta ausencia de acción lo único que hace es también devolverles a ellos y a sus familias el daño. Agradezco la oportunidad y le dejo el espacio a los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por su presentación. Hay muchos temas que definitivamente se van a tocar ahora en los comentarios y preguntas, porque ya están llegando muchos comentarios y preguntas de las personas que están atendiendo este foro. Le cedo la palabra ahora a Melisa Flores. Bienvenida, Melisa, adelante. Muchísimas gracias, muy amables, buenas tardes. Bueno, yo creo que escuchar a las compañeras que me antecedieron es casi como repetir la historia. Yo soy arquitecta de profesión y este tema de los rellenos sanitarios terminamos casi como siendo técnicas a la fuerza, aunque no se pueda decir que lo somos, pero por lo que vivimos hay muchos temas que nos toca aprender y entender y preguntar y verificar para poder opinar, porque la lucha la llevamos muy pocos, a pesar de que son muchos los beneficiados, ¿verdad? Entonces, principalmente quien invierte tiempo de familia, de trabajo gratuitamente, ¿verdad? En esto y muchas veces hasta se nos vienen encima algunas entidades institucionales porque entonces nos empiezan a achacar que somos los del no, ¿verdad? Los que nos quejamos de todo. Entonces, bueno, resulta que Ciudad Cariari está ubicado en Belén en una forma estratégica para poder recibir todo el problema del polvo y de los olores por la dirección de los vientos del relleno de EVI en la Carpio. Ese proyecto se abrió en el año 2000, en la que se le otorgó la licencia, estaba estimado para una vida útil de unos 10 años con una cantidad de residuos definida. Y por ahí quizás 2007, ahí lo van a ver, ¿verdad? Ya empezaron las crueldades a nivel de vecinos, que es una situación en la que nosotros advertimos a las comunidades que están viviendo una posible apertura de un relleno sanitario. El tema no es el relleno, es lo que va al relleno, quién lo monitorea y cuál es su vida útil real, final. No que nos estén vacilando a las comunidades, porque si ustedes estiman hoy, en el 2025, todavía al final de esta presentación les voy a enseñar las fotografías de la última inspección que hizo el regente de la Setena, donde podía verificar cualquier cantidad de faltas en las que estaba incumpliendo el relleno de EVI en la Carpio. Entonces,
¿Cómo decir nosotros que aquí donde yo empiezo a ampliar, por ejemplo, hablamos 2011, son todos los procesos de denuncias formales en las que tuvimos que contratar a un profesional o a varios profesionales para poder acercarnos, porque tras de todo son procesos en los que si decís mal una palabra, terminás denunciado o demandado. Entonces, no solo es el tiempo de familia, el tiempo de trabajo, el costo de poder sensibilizar a las comunidades para organizarte y no sentirte solo en la lucha, sino que además tenés que cuidar la forma en la que decir las cosas para que no tengas que defenderte personalmente, porque posiblemente los vecinos luego se quiten y te toque solo defenderte, ¿verdad? Pagando abogados. Entonces, toda esta presentación que ustedes ven en el caso de Ciudad Cariari, eh, ha sido una situación extraña, porque por ejemplo en las áreas de afectación directa, ni siquiera indirecta, a Belén o a Ciudad Cariari se le incluyó, a pesar de que solo nos divide el Cañón del Virilla, o sea, estamos a menos de 1 kilómetro. Uno de los participantes ponía ahí en el chat, estamos en cercanías y quizás estaríamos hasta más cerca, como lo dice también la compañera, pero el río nos separa, ¿verdad? Pero si no, posiblemente los tendríamos ahí en el patio. Luego, bueno, definen que podemos estar trabajando con resoluciones a 940 metros sobre el nivel del mar. Esa fue una modificación de tonelaje a cota. Posteriormente, entonces, empezamos con todos los trámites que tenemos que ir a nivel de... Espérenme a ver cómo paso a la siguiente. En el 2000, déjenme ver si no me pasé una anterior. Ay, perdón, ¿cómo me echo para atrás? Aquí. 2016. En el 2016, ay, qué bandido, perdonen, es que está como lenta y se me adelanta muy rápido. Aquí, en 2016, hacemos una modificación entonces en donde tuvieron que incluir todas las denuncias que teníamos porque el expediente era gigantesco. ¿Cómo hacemos nosotros para poder estar teniendo una cercanía con las denuncias que ocurren si no tenemos acceso directo? O sea, Cariari no era ni siquiera podíamos tener nosotros acceso a la documentación porque nosotros no éramos integrantes de la Comima, que ni siquiera sabemos que existía, ¿verdad? Fue con los años en donde pudimos fiscalizar que esa posibilidad podía darse. Y definitivamente cuando nos enteramos y podemos recurrir a las entidades, nos damos cuenta que entonces le aumentan en el 2018 la cota a 985 metros sobre el nivel del mar. ¿Y esto por qué? Porque la empresa simplemente dice que lo orgánico en el relleno sanitario se descompone, entonces esa cota, que es a lo que le llamamos cota a nivel de arquitectura, es la altura que tiene el proyecto. Entonces nos vacilan y nos pasan a una cota superior. ¿Qué fue lo que nos frustró muchísimo a nosotros? Que cuando se hizo una audiencia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, la sentencia final de esa institución lo que define es vigilar puntual y estrictamente que esa cota no se exceda para proceder con el cierre técnico. Sin embargo, la empresa contrata, EVI contrata a una empresa privada, vuelven a hacer estudios y les vuelven a ampliar la cota porque resulta que en Costa Rica no hay un ente que pueda verificar que lo que contrata la empresa de relleno sanitario es real, ¿verdad? Técnico o fiel a lo que ocurre ahí en el proyecto. Entonces, ¿qué le corresponde a las comunidades? Creer que la empresa que contrata el relleno sanitario está en lo cierto, porque el Ministerio de Salud no puede probarlo, el SETENA tampoco, no hay universidades, nosotros hablamos como un tipo de entidad como la NAME, que pueda verificar que lo que está presentando esa empresa realmente se puede creer, porque la realidad de nosotros como comunidad es que sigue oliendo y sigue dando problemas de contaminación de polvo y de ruidos. Entonces, ¿cómo podemos creer que si el relleno estaba del 2000 al 2010, ¿verdad? En un tiempo de vida útil, hoy, en 2025, se tiene que cerrar porque la cota ya no baja? ¿Qué ocurría cuando llovía? Usted vuelve a pedir las mediciones y el relleno había bajado un porcentaje sensible y olía y apestaba. Entonces,
usted dice, bueno, baja y lo amplían porque entonces todo lo orgánico se disminuye y sigue oliendo más. En el 2020 entonces nos vuelven a vacilar y nos dicen que la cota se aumenta a 995 metros sobre el nivel del mar. O sea, esto es una tragedia porque usted sigue pagando, sigue haciendo las denuncias y quien define la vida útil del proyecto, a pesar de que está contaminando y tenemos pruebas de todo ese control que se tenga, los ha hecho pagar con multas porque infringen los compromisos ambientales, no pasa nada, porque siguen ampliándose los permisos para seguir trabajando en el proyecto. Entonces, ¿quién protege a las comunidades? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién protege a las comunidades? Y me paso a la siguiente, que no sé por qué esta bandida no me quiere seguir a la que sigue. Ay, Dios. Permítame un momento, que no sé por qué. Ahí. En el 2022, entonces, podemos verificar con la resolución 1428, pongan ustedes atención, o sea, estamos hablando del 2022. Se presentó un certificado emitido por la Dirección de Cambio Climático de carbono reducido en lugar de carbono neutral. O sea, tienen bandera azul. Tienen bandera azul, a pesar de que tienen desde el 2007 denuncias por problemas de contaminación. Yo resiento muchísimo a estas categorías diferenciadas de las banderas porque en temas ambientales no pueden haber grises, ¿verdad? Y entonces no puede ser que, por ejemplo, a mí me den bandera azul porque yo tengo un fondo de compensación, por darles una idea, a las comunidades que han sido perjudicadas. ¿Qué ocurre con una de las comunidades que recibe ese fondo de compensación del proyecto de Ávila Carpio? Revisen expedientes, no existe una sola denuncia. Qué casualidad que la Asociación de Desarrollo de varias que existen en la Carpio que recibe ese fondo de compensación nunca haya presentado una denuncia. Y sí tenemos relación directa con otras asociaciones de la Carpio que están a viva voz con la comunidad de Ciudad Cariari, que ahora se ha unido también Los Arcos, el Proyecto Blue, Casa Albita, porque es una tragedia el tema de la dirección de los olores y entonces a veces se percibe en el oeste y a veces cambian los olores y se perciben desde el otro. Entonces, cuando yo entré a esta comima, lo hice a través de la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari. El tema es que esa asociación solo cubre en estatutos a la comunidad de bosques de Doña Rosa y se estaba quedando un área enorme de todo el resto de Ciudad Cariari y Los Arcos que pertenece a Heredia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años? Que los olores llegan a Belén Centro. O sea, ya no es solo el daño que estamos generando a la comunidad de Cariari, sino a la fuerza que tengamos a nivel ambiental. ¿Qué puede ser entonces donde revisamos? No se tienen puesta la marcha de la estación de separación, reutilización, reciclaje, transferencia y revalorización. Eso estaba desde el plan ambiental, desde que lo generaron y las compañeras lo pueden verificar. No existe compostaje, no existe separación. En algún momento en Carpio unas señoras hicieron un centro de reciclaje y me decían que tuvieron que cerrarlo porque no tenían presupuesto, porque no era posiblemente la Asociación de Desarrollo, ¿verdad?, que estaba apoyando la forma extraña en la que podía EBI seguir ampliando sus años de trabajo a pesar de todas las denuncias que tenían. No creó el comité de vigilancia, no se cumplió con el permiso de un programa de visitas, he ido varias veces, inclusive en las últimas que pudimos estar presentes. En el proyecto de EBI existe un quemador en la Carpio para generar electricidad. Cuando nosotros estuvimos ahí en esa primera visita para conocer el quemador, ese quemador apestaba. Y yo cuando llegué a mi casa le di gracias a Dios porque pude estar ahí cuando apestaba. Porque entonces no me podían engañar que cuando aquí olía a ácido quemado, era esa torre la que estaba generando los olores. Que es que estamos calificando, la que apenas está empezando con el proyecto, pero ya nosotros identificamos cuando huele a basura y cuando huele que enchila, que huele a quemador. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, don Oscar Guzmán en una reunión, creo que fue en el canal de UCR, me dice, mire, es que hay que ser francos, resulta que es que la gente de Cariari tiene esta lucha de querer trabajar en denuncias contra la empresa porque a ellos les preocupa la plusvalía de sus casas? Y yo pregunto, ¿la plusvalía de quien puede pagar donde vive le importa al que lo pagó? Y me van a perdonar estas expresiones, pero es que si la persona vive en Desamparados, en Miramar, en Turrúcares, en Limón, en Pocosí,
vive donde pudo comprar y merece respeto donde vive en ese lugar, porque no es un tema plusvalía. Es que aquí no se puede ni siquiera salir a la terraza a tomarse un café porque apesta y tenés que cerrar puertas y meterte a la casa. Y hablamos de temas ambientales. Entonces, yo no tengo aire acondicionado en mi casa, pero tengo vecinos que dicen, Melissa, yo aunque quisiera ayudarle al medio ambiente y no utilizar el aire acondicionado, no puedo. No puedo. Mi hija padece de alergias, no puede respirar, le da rinitis, le da carraspera en la garganta. Entonces, si nos vamos a la parte de salud, es frustrante saber que no existen estudios, ni siquiera en los vecinos de Carpio en su EVAIS, para saber lo que hoy perjudica un relleno sanitario a la corta distancia que se tiene. Me paso ahí entonces a la siguiente, que yo no sé por qué sigo yo con el pleito. 2022, informe de Comima Setena, la aprobación del relleno de Turrúcares, por ejemplo, es la que define que cierre EVI el proyecto en la Carpio. Vean ustedes. Y así queda escrito. Cierre el relleno Punta Uruca depende de la aprobación del relleno sanitario en Turrúcares. ¿Dónde se ha visto que un proyecto de un relleno sanitario defina cuando se abre otro? Para nosotros, o sea, yo en la misma reunión les dije, yo no puedo creer que esto lo estoy escuchando. Y el último informe, con la medición que tuvimos en el 2023, se hacen 2 veces al año, tenía una medición de 1005. En algún punto quedó ahí, la información no lo leí, pero la cota final, que se suponía que era el cierre técnico definitivo, es 1005, que a veces es hasta complicado medir los ceros, ¿verdad? Para uno poder entender. En el 2024 asistimos a la audiencia de la Comisión Permanente Especial de la Asamblea y, bueno, a la Comisión de Heredia también. No sé qué va a terminar con esas comisiones. La verdad es que estamos esperando poder conocer qué ocurrió, ¿verdad?, con esos estudios. ¿Qué pasa con una de las últimas reuniones de la Comima? Yo quiero creer que fue por otros motivos, pero en 10 años de estar yo en esta lucha, es la primera vez que un inspector de la Setena me acompaña a las 6 de la mañana para verificar lo que muchas veces yo venía denunciando. A las 6 de la mañana se pudo verificar las oleadas de polvo. Vean el centro de transferencia, o sea, si ustedes ven aquí las oleadas de polvo, son los mismos caminos por donde pasa el camión y los espacios donde abren las celdas que ya están depositadas para volver a acomodar. Yo le pregunto al doctor, al profesor que va ahorita a exponer al final, ¿creen ustedes que es conveniente que yo un relleno sanitario que ya tiene cobertura, que está trabajando en descomposición, yo lo abra? No salen gases de ese proceso que ya está en descomposición. Bueno, el centro de transferencia, que es lo que ahora está en su mayoría trabajando en la Carpio, que son los camiones que vienen de las municipalidades y pasan a un tándem, pero vean ustedes ese centro de transferencia. O sea, yo no sé a qué le llaman centro de transferencia, yo solo veo una bodega con un montón de bolsas caídas, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué plagas no pueden haber ahí? Luego tenía que tener como una planta de lavado de camiones. Vean el charco. O sea, ahí no hay ningún área de lavado de camiones. Posiblemente lo que le ponen es la manguera a las llantas y al cajón y pasó. Una de las situaciones, Melissa, 3 minutos, sí, perdón. Ujú. ve, imagínense. Entonces me voy a ir al final, que es la pregunta del millón en el caso de mi espacio. Yo quisiera no quejarme de lo que ha pasado en las comunidades porque hay que ver hacia adelante. La COMIMA, que es la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental de todos los rellenos que debe existir en los rellenos sanitarios, sirve para algo. Porque si ustedes ven, todos los que estamos en esta reunión hemos pasado por denuncias y por situaciones que lamentablemente, vamos a ver, que lamentablemente no han sido lo que nosotros hemos esperado, porque se nos dice, ay no, qué dicha, ustedes ahora están en la comima, ¿verdad? Y eso no ha sido ninguna ganga. Dios mío, es que yo no sé por qué se me ha bloqueado. Espérense, me voy a quedar aquí. La cobertura que no se fungía. Y entonces, lo que decíamos de una comima, acompañamiento técnico para comprender y conocer los proyectos, que no nos lleguen a empujar después sin saber dónde estamos parados, porque nos da miedo opinar en las reuniones, porque todos los que están sentados son técnicos. Setena, Ministerio de Salud, Dirección de Aguas, las municipalidades y uno como pollito en el tema, yo porque ahora tengo 12 años y algo puedo entender del vocabulario que dan, pero no es justo para el que está empezando. Un órgano independiente que pueda fiscalizar de manera neutral lo que quiere el vecino, lo que dice la empresa y lo que la institucionalidad debe exigir.
la comunicación directa de informes, inspecciones o modificaciones al proyecto, porque yo me tengo que apersonar para que me informen cuáles son las mediciones. Yo formo parte de una comima y me tienen que dar respeto como esa representante de una comunidad que se ve perjudicada a la inmediatez o con los años. Mayor y mejor personal en el Ministerio de Salud y Setena, no hay ni que decirlo. Da vergüenza lo que nosotros vivimos con el tema de la forma en la que se nos dan los espacios de participación. Controlen el pesaje de los camiones. ¿Quién está verificando lo que se le paga a los rellenos sanitarios? Porque ¿quién sabe lo que pesa un camión? Seguimiento del estado mecánico, la limpieza de los camiones. ¿Por qué la empresa permite que entre un camión que viene regando? Que lo devuelvan. Perdón, pero si la empresa dice tener su bandera azul, que sea consecuente con lo que está depositando en los sitios de rellenos. El equipo de medición de olores, ruido y polvo, eso lo ocupan las comunidades y las municipalidades. Implementación de drones para vigilancia, por supuesto. Control riguroso de fondos de fideicomisos para inversión en comunidades afectadas, sí, porque si no se regula y no tenemos quién sabe qué se hace con las platas, se compran voluntades y se logran los silencios, y eso no puede seguir pasando. Selección de participación comunal en la conformación de las comimas, sí, porque si una municipalidad tiene una lucha mía interna a nivel de barrio y ellos creen que no les parece que Melissa Flores forme parte de la comima, simplemente lo deniegan. Y eso debería ser la comunidad quien le dé ese espacio de participación en la comima a los líderes comunales. El fondo económico, que ya lo conversábamos, de alguna forma tiene que haber una alternativa para que yo como comunidad perjudicada pueda apoyarme a alguien y que no tenga que salir de mi bolsillo esa lucha que debería estar dando el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud no está para defender ni para darle tiempo a la empresa a que reponga lo que mal hizo, sino para defender nuestra salud. La aplicación inmediata y rigurosa de la ley 89 está escrita, está escrita. Aquí el dilema es que es una cadena de responsabilidades. El Ministerio de Salud le echa la culpa a la municipalidad y la municipalidad le echa la culpa al ciudadano. Y entonces el ciudadano paga porque dice yo no quiero compostear. ¿Qué está pasando ahora con las composteras? ¿Cuántas casas deben tener la compostera donada por una municipalidad en el rincón de la cochera? Entonces estamos asumiendo una responsabilidad del vecino directo cuando eso le corresponde a la municipalidad, indirectamente al Ministerio de Salud. No sé si ya llegué al límite, el tema me apasiona y si me he quedado en esto es porque francamente siento que las instituciones se tapan y que no han querido asumir una responsabilidad que de alguna manera es nuestra como ciudadanos, pero nadie nos está exigiendo a cumplir como debe ser el manejo correspondiente de los residuos. Gracias. Muchas gracias, Melissa, por su presentación. Y ahora en la sesión de comentarios y preguntas, ustedes van a tener oportunidad de ampliar más sobre estos aspectos. Muchas gracias. Y le cedo la palabra al último panelista de este foro, don Ronald Arrieta. Adelante, Ronald. Tenés el micrófono apagado, Ronald. Ahora me escuchan. Perfectamente. Y hacer la presentación en pantalla completa, por favor. Listo. Adelante. Bueno, podemos concluir que las comunidades sacrificadas están amarradas contra 4 tigres sueltos. Por un lado, las instituciones estatales, rectoras y ejecutoras, las empresas propietarias de los megarellenos insanitarios, las empresas productoras de mercancías y una ciudadanía consumista e individualista. Podríamos dividir en 2 épocas el mal manejo de los desechos sólidos. Más bien podríamos dividirlo en 2 tipos de análisis: el análisis estructural y la coyuntura específica en Costa Rica. En cuanto al análisis estructural, tenemos que a nivel histórico, la humanidad no ha comprendido que vivimos en una nave espacial.
y que no podemos hacer lo que nos venga en gana. El resultado o la consecuencia de esa ignorancia de que vivimos en una nave espacial es que tenemos un planeta realmente al borde de la contaminación. Tenemos ya continentes de basura en los océanos. Esto podemos ver que desde la antigüedad eso había existido. Pero en la época precapitalista, la explotación de los recursos naturales para producir mercancías no había sido tan intenso como en la época capitalista, puesto que la producción antes trataba de acoplarse más que todo a abastecer las necesidades de la gente. No había ningún incentivo para estar produciendo y produciendo como si lo tenemos en la época capitalista, donde la razón de ser de la producción no es llenar las necesidades de las personas, sino que es maximizar las ganancias. Esto produce un altísimo desarrollo tecnológico y la producción de mercancías, pero no solo la producción de mercancías, sino más que todo la rápida rotación de la compra de mercancías. Hay que producir mercancías de mala calidad con el menor tiempo de vida útil posible. Y no solo eso, sino que hay que crear un ciudadano que vea en el consumismo su razón de vida, que esto se logra a través de la publicidad. Y entonces viene todo lo que son las modas, objetos que tienen una vida útil mucho más larga que el periodo de la moda. Y por otro lado está también la estrategia de la obsolescencia tecnológica. Si nos fijamos en la coyuntura específica de Costa Rica, ya como se ha mencionado, pero quiero reiterarlo, podemos decir que antes de 1948 teníamos una producción de basura, más que todo yo estimo que la basura que se producía, basura entre comillas, era más que todo, yo me imagino que un 95% antes de 1948 eran desechos biodegradables. Esta se tiraba en los centros urbanos, había recolección, se recogía en carretones tirados por caballos y se tiraban en lotes baldíos. Y desde luego que producían malos olores, proliferación de moscas y también se les prendía fuego. En el 48 se emite la ley 177, en donde se establece que mediante un consorcio municipalidad-comunidad se debía elaborar abono orgánico, pero esto nunca se cumplió, ¿verdad? Y se crean una serie de botaderos. Uno de los primeros fue en lo que hoy es el Parque Antonio Escarré, cuando los barrios rodean a este botadero, comienzan a haber quejas por los malos olores, por el humarascal, y se traslada hacia lo que hoy es Sagrada Familia. Se da la misma situación, no se cumple con la ley 177, no se cambia de modelo y se traslada a Pavas, allá por donde está actualmente el aeropuerto Tobías Bolaños. Se da la misma problemática
y sin ningún cuestionamiento se abre un nuevo sitio en lo que conocemos como Río Azul, una finca que es del Ministerio de Salud, y justamente en ese mismo año se emite la Ley General de Salud, en donde se contemplan 8 artículos para la gestión de desechos sólidos, y uno de ellos ordena separar los desechos aprovechables y darles tratamiento, pero tampoco se cumplió. En 1991, intencionalmente o no intencionalmente, colapsa Río Azul, y ese colapso se utiliza como justificación para privatizar la recolección y disposición final de desechos. Vemos aquí cómo ya nos estamos orientando, no solo la producción de mercancías, sino que el tratamiento de los desechos, producto del consumo de mercancías, también para crear empresas con el único objetivo de maximizar ganancias. Se continuó en el 91, se continuó con el mismo modelo de relleno insanitario, pero ahora en manos privadas. A pesar de que en el 2010 se promulga la ley que prevé la jerarquización de reducir, separar en la fuente, recolectar separadamente, aprovechar, disponer en relleno, pero tampoco se cumple. El Ministerio de Salud no hace absolutamente nada. Lo que hacen son algunos reglamentos, pero no se preocupa de su principal función, que era la de fiscalizar el cumplimiento de la ley 8839. Actualmente lo que tenemos son que la mayoría de municipalidades continúan como si no hubiera ley 8839. Algunas municipalidades hacen proyectos maquillaje, sobre todo algunas municipalidades grandes como la de San José, ¿verdad? Que tienen un proyectito desde hace como 10 años, que yo creo que no procesa ni el 1% de lo que se produce. Y no le dan un apoyo decidido. Existen únicamente, yo conozco solo 2, voy a dar el beneficio de la duda, poniendo 4, pero yo conozco 2 en donde se hicieron esfuerzos significativos para cumplir la ley 8839, demostrando que sí es posible que la ciudadanía separe en al menos 3 grupos biodegradables, aprovechables y no aprovechables, y convertir esos desechos biodegradables en abono orgánico. Quedó demostrado. Esto sobre todo en el cantón de Jiménez. El Ministerio de Salud cumple con su función fiscalizadora parcialmente. ¿Y por qué parcialmente? Porque, por un lado, no obliga a las municipalidades a que cumplan con la separación en la fuente ni al aprovechamiento de los desechos, pero sí, extrañamente, sí obligó a una gran cantidad de municipalidades a que cerraran sus vertederos, pero no los obligó al aprovechamiento, permitiendo que los megarrellenos reciban muchísima más basura para lo que fueron concebidos y permitidos. Por otro lado, tenemos a las empresas que se encargan de recolección y disposición final, que multiplican sus ganancias en una forma exorbitante por recibo prácticamente de dinero futuro en el presente. Y no solo mucho más dinero, sino que contablemente recibir dinero en el presente que se iba a recibir en un futuro, ya con solo eso se generan enormes ganancias.
Y en el Guaso, por ejemplo, ¿verdad? Donde originalmente se iba a recibir desechos de 4 municipios, se está recibiendo los desechos de aproximadamente 35 municipios, pasando de unos 600 o 800 toneladas permitidas a casi 3.000. De esta forma, con este adelanto del agotamiento de los rellenos, están poniendo a la sociedad en un gran apremio. De manera tal que ahora las empresas son las que imponen inclusive condiciones de legislación y de reglamentación. Bastó para que una empresa en la Asamblea Legislativa dijera que el gran problema de la basura es que las municipalidades duran mucho o no otorgan los permisos de construcción. Inmediatamente el gobierno, el Poder Ejecutivo, elaboró un reglamento para quitarle la potestad a las municipalidades de otorgar los permisos de construcción. Imagínense, perdón, no me acuerdo si son los permisos de construcción o los, no, son los, perdón, la cuestión del uso de suelo. Son tan poderosas estas empresas, se han vuelto tan poderosas que interponen demandas para acallar a la protesta popular. Tenemos el ejemplo de un compañero en Desamparados que lo demandaron y tan solo hacer un escrito para oponerse a esa demanda le costaba como 1.000.000 de colones. ¿De dónde voy a sacar yo de la noche al día 1.000.000 de colones por ir a defender a mi comunidad? Y por otro lado, también hemos visto cómo en Montes de Oro interponen recusaciones contra regidores que adversen sus propuestas. Definitivamente, la situación es más que de una novela de Kafka que otra cosa. Es increíble como ya quienes me antecedieron, como ya lo han manifestado, es una situación desesperante, ¿verdad? Hay situaciones, por ejemplo, en que se pierde inclusive el contacto social con la familia, porque ya las familias no quieren ir a visitar a las personas que viven en estos lugares porque los malos olores son insoportables. Entonces, por otro lado, tenemos a una ciudadanía indiferente, individualista, que no le importa continuar usando vajilla plástica, por ejemplo. No le importa sacrificarse para dividir en tres, por lo menos en 3 categorías. Ni sabe. La gente, yo he hecho encuesticas de diagnóstico para ver la percepción de la gente. La gente ni sabe a dónde van a parar sus desechos y ni se quieren hacer responsables. Los alcaldes de la GAM, sobre todo, están más preocupados para ver cómo se abren los rellenos sanitarios, cómo les permiten que la basura viaje más de 80 kilómetros para deshacerse del problema, pero en lo más mínimo les preocupa establecer programas de manejo de desechos. Voy a dejar el espacio aquí para no enredarme más, porque es muchísimo, como dijo Melissa, lo que se puede conversar al respecto. Me gustaría dejarlo más bien para las preguntas y respuestas.
Y Muchas muchas gracias por el gracias. espacio. Muchas gracias a vos, Ronald, por tu participación. Y muchas gracias a Dayana, a Katia y a Melissa también. Y pasamos entonces ahora a yo les pediría que a las panelistas y el panelista que abrieran su video y su micrófono para pasar a la sesión ahora de comentarios y preguntas. Y tal vez si dejas de compartir la presentación, Ronald, por favor. Gracias. Perfecto. Bien, tenemos muchos comentarios y preguntas que dan espacio para una buena sesión de discusión. De hecho, varias personas de diferentes comunidades del país comunican que han estado siguiendo la presentación y felicitan a las personas panelistas. Agradecemos a todas las personas que están haciéndose presentes atendiendo esta transmisión. Bien, voy a leer algunos comentarios, algunas preguntas y luego dejo espacio para que las panelistas y el panelista hagan sus comentarios si lo estiman conveniente. Javier Acuña, dice, buenas noches, ante la ausencia de información de parte de la empresa, ¿cuál es el rol de las municipalidades que llevan sus residuos a este relleno en términos de rendición de cuentas? Es una pregunta que queda abierta. Luego, Gretel Murillo dice, ¿quién debería de supervisar las empresas que tienen los rellenos sanitarios? EVI, por ejemplo, para la Municipalidad de Alajuelita, modificó el precio por tonelada de residuos sólidos en el 2023 de 13.500 a 23.500 en el 2025, incrementó la tarifa en un 74% en 2 años. Y la municipalidad no tiene más opción que pagar lo que diga la empresa. Luego tenemos... Bueno, un comentario de Elena Zamora, dice, nos vendemos como un país verde, eso me molesta tanto. Gretel Murillo pregunta, ¿cuáles son las mejores opciones para tratar los residuos finales? A nivel nacional solo se habla de rellenos sanitarios o parques tecnológicos, o venden la idea de la incineración. Había antes de eso una pregunta, déjeme ver. Okay, hay una pregunta de José Miguel Díaz que dice, es que un parque tecnológico ambiental no es afirma, es que un parque tecnológico ambiental no es un basurero. ¿Podrían explicar la diferencia? Esto se refiere a la primera presentación. Y vamos a ver, voy a poner otro comentario o pregunta y cedo el espacio a las panelistas y al panelista para que hagan sus comentarios. José Miguel Díaz también dice, la presentadora nos podría decir si existe alguna diferencia en cómo fue conformado el Río Azul y en cómo está haciendo el PTA Axarrí. Bueno, dejo ahí, ya hay varias preguntas en el tapete y ahora seguimos leyendo otros comentarios y preguntas en caso de que Dayana, Katia, Melissa o Ronald quieran referirse a algunos de estos comentarios o preguntas. Arranco, tal vez. Adelante, Y Melissa. ahí van quedando los demás, ¿verdad? Como porque apunté y se machapa, dije, ¿por qué no apunté de una vez? Vean, hay algo que yo creo que todos los temas son importantes y a todos nos queda como a flor de piel, pero yo sí creería, y vuelvo y repito, el problema no es el relleno, porque si ustedes analizan que, por ejemplo, en el caso de Cariari, el relleno duró 7, 8 años sin estar jodiéndonos la vida, entonces quiere decir que cuando se proyectó inicialmente los estudios eran verídicos, o sea, tenían un respaldo científico de que esa era su vida útil. El dilema que tenemos es que posteriormente la empresa es la que entra a definir por qué puedo yo ampliar la vida útil del relleno y no hay nadie que le distinga o que le pelee esa posición técnica. Entonces, cuando el participante pregunta, la persona hace la consulta, ¿qué hacen las municipalidades en temas de monitoreo? Lamentablemente se vuelve un tema político, 100% político. Porque si yo estoy segura que un alcalde quisiera poner en regla, el alcalde o la alcaldesa actual de Belén quisiera poner en regla la contaminación que está generando el alcalde de San José a su comunidad, esa señora estaría presentando hoy un recurso de amparo.
No sé si contra la municipalidad, no sé si contra el proyecto, la empresa EVI o con los caminos que están depositando, no sé con quién. Pero usted cuando ha visto una empresa, una municipalidad demandando a un proyecto de relleno sanitario, parque tecnológico ambiental. O sea, nos toca andar detrás de las municipalidades para que cumplan con la labor. ¿Y qué fue lo que nosotros vivimos a nivel de vecinos? Nosotros presentamos una denuncia, teníamos testigos empleados del proyecto que aseguraban que los lixiviados de la planta de tratamiento se desfogaban en la madrugada, sin los coagulantes que hay que depositar para que el agua no se tire al río Virilla. Qué casual, que lo tenemos en la oreja al río Virilla. O sea, les queda súper bien colocar una planta de tratamiento en las aguas lixiviadas y solo se abre el desfogue. ¿Quién hace los análisis de esa agua? O sea, yo desearía ponerme un traje contra toda contaminación y meterme al Virilla para hacer un monitoreo de cómo están esas aguas. Ahí es donde tiene que estar la Comima, ¿verdad? Participando realmente, que yo llegue y entre a una municipalidad y me den la potestad que debe tener una comunidad cuando se siente perjudicada. Pero tenemos que andar detrás de los funcionarios o detrás de las alcaldías a ver si les antoja podernos apoyar, porque si no les das los votos para las campañas que vienen, posiblemente no te van a volver a ver, porque nadie quiere hablar de la basura. Pero la municipalidad, si nosotros ahorita hablamos globalmente de todos estos proyectos, es invisible. Francamente, son invisibles. No sé si le falta colmillo, no sé si le falta legislación, no sé por qué no multan a la gente cuando sacan lo que no corresponde en una ruta, por ejemplo, de reciclaje. No sé si le falta colmillo o voluntad o ponerse serios de que esto no es para que venga la señora Munive a decirnos en 3 meses, se los dije, ven, se los dije. Y yo para qué quiero que me digan que me come el lobo. O sea, se sabe qué va a pasar. Pero decir que tienen que entonces viajar de Belén 80 kilómetros a Limón, o más bien que no podemos llegar a Limón porque sobrepasa los 80 kilómetros, ¿de dónde salieron los 80 kilómetros de la ministra Munive? O sea, ¿basado en qué? ¿Cuál es la diferencia entre la comunidad del Guaso, de Miramar, donde está Dayana, y de Carpio, con otras comunidades que no quieren el relleno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? O sea, a todos nos va a tocar en algún momento tener el relleno. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones de ese relleno? Y el problema se enfoca hoy en que la municipalidad, la mayoría de municipalidades dicen, ¿dónde lo deposito? Esa es mi urgencia, como dice el profesor. Y la ministra dice, no pueden viajar a más de 80 y tienen que regionalizar. No, no, pero sigue hablando de mega rellenos. ¿Cuál es la diferencia? En 20 años estamos peleando en Turrúcares o en Miramar o en Limón o porque es la misma idea de ir a enterrar. Entonces, ¿cómo confío yo si la participación de una comima es una burla? Si la empresa privada es la que define la vida útil del relleno. Y si yo busco mi participación real y casi tengo que rogar para que me den ese respeto a participar. Gracias. Tiene la palabra Katia y luego Dayana. Adelante. Tenés el micrófono apagado, Katia. Perdón, gracias. Este es un brochure que se distribuyó, un folleto para tratar de ganar conciencias en las comunidades, y un proyecto donde intervenía Canadá. Dicho sea de paso, a la embajada le hemos tocado varias veces la puerta y no nos responde. Incluso participamos en un proyecto para poner un observatorio de calidad de aire y definitivamente no lo ganamos porque no teníamos oportunidad. En este documento nos están hablando de qué es porque vi la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un supuesto parque de tecnología ambiental? Se supone que tienen que haber celdas diseñadas, no va a haber afectación en los mantos acuíferos, eh, se supone también que no es un botadero, es una moderna obra que incluye un relleno mecanizado que utiliza principios fundamentales, ¿verdad? Las propiedades no van a perder valor, los camiones recolectores se diseñan para no tener derrames, cosa que ya vimos que no sucede. Y lo más importante, quizás, y me llama la atención que van a un proceso de arbitraje internacional, pero en un documento que ellos emiten el 18 de octubre del 2023, indican que en estos momentos la empresa realiza grandes esfuerzos por contribuir con los municipios del país en la búsqueda de soluciones al tema complejo del manejo integral de los residuos sólidos. En esta tarea emprendida casi en solitario, hemos llevado nuestros proyectos a un nivel técnico superior al de un relleno sanitario. No se supone que así empezaban, no se supone que eso es lo que iban a hacer. ¿Cómo es que ahora en el 2023
dicen que se están convirtiendo, nos estamos transformando en parques de tecnología ambiental, obras de ingeniería. ¿Qué pasó antes? Y yo sinceramente, ¿sabes? Nosotros tenemos, se ha puesto varias denuncias porque la basura queda sin cubrir en las noches, los fines de semana también, las nubes de sopilotes, las plagas de roedores más cercanos al relleno. Nosotros nos toca la cola. Yo estoy en el centro de San Miguel y aún así lo que más nos afecta es el ruido de los furgones, la fila. Tenemos 2 kilómetros de fila de camiones en horas pico, cuando se supone que también esto iba a ser uno de los compromisos ambientales. Iban a no estar funcionando, por lo menos no iban a haber camiones en horas pico. No es cierto. No se ha cumplido nada. Y uno de los más importantes de los compromisos era una auditoría anual, y solo hay una en estos casi 20 años. Entonces, ¿dónde está realmente el monitoreo? Bueno, por cierto, esa comima ya no monitorea. Se supone que ahora lo que hace son las relaciones públicas entre la comunidad y la empresa. ¿Para qué? O sea, una comima donde está puesta prácticamente todos los representantes de instituciones versus 2 representantes de las asociaciones de desarrollo, tiene las de perder siempre. Porque ya lo mencionó Melissa, las municipalidades no se ponen la camiseta y no están de nuestra parte. Creo que tal vez con eso quedó un poquito más claro. O sea, hay unas chimeneas que están manuales, se apagan por el viento y de vez en cuando te quedan expuestos los gases tóxicos que emana la basura, ¿verdad? Son cosas que todos vemos y que lo único que cada vez que denunciamos nos dicen eso no es así, porque eso es lo que les encanta decirnos. Pueden estarse vomitando con el olor, pueden estar descompuestos, pero ellos no admiten que huele mal, no admiten que nos está causando daño. Y esto, insisto, no es solo a nivel de la comunidad, esto es a nivel país. O sea, tenemos camiones, tenemos basura recorriendo todo el país. ¿Dónde está el proceso de descarbonización si seguimos con las dos peores, ¿verdad?, fuentes en un mismo lugar, concentradas en el mismo lugar? Sin oportunidades para tener fuentes de trabajo, porque la gente no quiere venir detrás de los basureros, no quiere estar en esta zona. Tenemos una migración interna dentro del país enorme, nos están obligando a irnos, esa es la recomendación, váyase. Hace poco, hace un tiempo, hubo quejas por el ruido y lo que hicieron fue comprar la propiedad porque no iban a hacer las recomendaciones que se hacen en otros lugares, que poner unas mallas, no, perdón, unas tapias. No se están haciendo las recomendaciones que hacen en otros países, no hay un seguimiento por parte de las municipalidades. Es tan decepcionante que la misma cooperativa, desafortunadamente, es la misma que ve la Carpio y la misma que ve Desamparados 2. Y entonces tenemos 40 citas al día, 20 crónicos y el resto, ve a ver, mátese a ver si consigue espacio. Entonces la gente se ve obligada a buscar atención privada o mentir para ser atendido en otro lugar porque nunca hay espacios, ¿verdad? A veces uno siente que podría ser que es una estrategia justamente para invisibilizar la situación de salud real del país. Aquí deberían estar haciendo audiometrías, haciendo pruebas de función respiratoria, deberían estar haciendo un montón de pruebas que sí se hicieron en otros países donde hay comunidades con características similares y una sí tiene un relleno y la otra no. Eso lo hemos compartido múltiples veces y aquí no se ha querido hacer. Han negado recursos para no tener que demostrar o que no se demuestre lo que nosotros tememos. Pero eso es básicamente la situación. Gracias. Adelante, Dayana. Sí, tal vez para complementar un poco lo que las compañeras han mencionado, cuando preguntan el rol de las municipalidades, yo les pregunto, ¿cuántos funcionarios municipales o miembros de consejos o alcaldes tenemos conectados en este momento? En este foro, por ejemplo, ¿verdad? Que están en cuenta, digamos, en el caso de Montes de Oro y Alajuela, denunciados ya, ¿verdad?, con un arbitral internacional en el caso de la empresa Evi. Y pareciera que, pues, dejar pasar, ¿verdad? Dejar pasar y dejar pasar. A mí me llamaba la atención ahorita que creo que fue Katia la que lo mencionó, los nombres de fantasía que le ponen a esto, porque realmente cuando Tecnoambiente vino no se llamaba Tecnoambiente, se llamaba Parque Ecoindustrial Miramar, si no me equivoco. Y en aquel entonces, una doctora que había por acá, la doctora Liliana Villalobos, les preguntaba que por qué ese nombre, ¿verdad? Y les dan una gran explicación y todo. Y cuando yo me pongo a ver
pues al final es como para vender el proyecto, ¿verdad? Para que la gente diga, sí, va de verdad y sí hay un componente tecnológico, pero realmente cuando uno escucha, ¿verdad? Esto, parque ecoindustrial, parque de tecnología ambiental, y que viene el Ministerio de Salud y les arma un reglamento y deja de poner la palabra relleno sanitario y les pone parque de tecnología ambiental, uno dice como anillo al dedo. Entonces, realmente, ¿a quiénes están respondiendo las instituciones públicas? Como el Ministerio de Salud, como CETENA, que en nuestro caso, digamos, ahorita yo comenté lo que tenemos, pero en el foro del otro lunes, ¿verdad? Voy a volver a participar, gracias por ese espacio, porque voy a poder ampliar un poco sobre lo que viene o quiere venir, esperemos que no se dé, ¿verdad? Pero falta mucho, mucho apoyo y lamentablemente desde la misma municipalidad, desde el mismo consejo municipal, están los aliados de la empresa, están las personas que silenciosamente, ¿verdad? Dicen, yo me opongo, pero por debajo presentan mociones, pero por debajo ponen la casa para que los personeros se vayan a reunir ahí con los regidores y un montón de cosas más. Entonces, realmente, eso en las municipalidades donde se proponen los proyectos. Las municipalidades que solo mandan la basura, perdón por la expresión, pero ¿qué les importa? ¿Qué les importa? No les afecta, ¿verdad? Decía mi abuelito que solo el que le chima el zapato sabe cuánto le duele, ¿verdad? Y nosotros realmente no entendemos, no logramos entender por qué, por ejemplo, una Santana, un Escazú nunca va a tener un relleno sanitario o un parque de tecnología ambiental o un parque ecoindustrial o como le quieran poner, ¿verdad? Ni una incineradora, ni una gasificadora, ni ninguno de estos otros proyectos que vienen derivando de ese tipo de portillos que se abren, porque después vienen con el cuento de que reciclamos y recuperamos material y entonces lo quemamos y producimos energía, ¿verdad? Y todo el mundo contento, porque se vende como energía verde incluso, y más bien viene a empeorar la situación. Entonces uno se pregunta, ¿estas municipalidades realmente qué, verdad? O sea, nada más trasladarle la responsabilidad siempre al consumidor, siempre al ciudadano termina siendo el culpable, el que tiene que apechugar, el que, como decía Melissa, se tiene que tocar el bolsillo y hasta mire, ver qué dice para que no lo denuncien, ¿verdad? Entonces realmente uno no logra entender, yo como oromontana, como miramarense, yo no logro entender eh, por qué nos pegamos la lotería así, cartón lleno, ¿verdad? Y realmente tampoco logro entender qué tienen proyectado o cuál es la visión de las autoridades municipales que hemos tenido los últimos 30 años que no pueden visualizar otra cosa para el cantón que no sean minas y basureros, ¿verdad? En el caso de Montes de Oro. Muy bonito decir que se oponen, muy bonito decir que están en contra, pero cuando uno ve los hechos, las palabras se quedan muy cortas. Entonces yo creo que realmente a nivel municipal existe esa indiferencia, porque fue muy fácil, como decía, creo que fue Melissa, se metió la empresa privada, ¿verdad?, en el ajedrez de este tema y todo el mundo, pues, soltó las fichas, como quien dice, ¿verdad? Y que el juego siga, porque las ganancias económicas son en miles de millones de dólares. Ahorita veía ahí que en el chat preguntaban que qué es un fideicomiso, qué es un canon solidario, ¿verdad? Se los explicaba al principio. Realmente son migajas que nos dan este tipo de empresas o este tipo de proyectos a las comunidades para comprar silencios, realmente, para poner mordazas o para decir que aportan, que hay trabajo, que hay beneficios. Pero si al día de hoy nos vamos a la Unión Cantonal de Desamparados o venimos a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Montes de Oro, o en el caso de Melissa también, las asociaciones que hayan por allá, y preguntamos qué proyectos concretamente, ¿verdad? Comunales, sociales, ambientales, se han desarrollado gracias a ese aporte, es así, cero redondo, decía un profe mío, ¿verdad? Cero, cero, me atrevo a asegurarlo.
Entonces, y contra que ellos aprueben los proyectos, me contaba un día Katia, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar dar a tolillo con el dedo, ¿verdad? Y simplemente aceptar que eso es lo que nos tocó. Yo creo que realmente, bueno, 200.000 colones al mes, dice Katia, y repartidos entre no sé cuántas asociaciones, o sea, es una miseria, de verdad. Es hasta a mí me resulta insultante para el ciudadano. O sea, y que crean que con esa cantidad de dinero se puede hacer algo. Entonces, eso era como lo que quería aportar para complementar ese bloque de preguntas. Muchas gracias, Dayana. Melissa, tiene la palabra. Tal vez yéndome a lo de la incineración. Yo creo que yo conocí a este grupo por ahí del 2009 y casualmente en una lucha, porque venía muy fuerte la Femetrom. Yo no sé ahora si insisten también, pero de todo lo que nosotros analizábamos a nivel de comunidad, si la incineración requiere de un volumen enorme para poder ser rentable y Costa Rica produce un 60% de residuos orgánicos, ¿con qué va a ser rentable la incineración en Costa Rica? ¿Dónde vamos a colocar una incineradora en Costa Rica si son niditos chiquitos de comunidades? ¿Cómo vamos a controlar la afectación de micropartículas que vuelan en el aire si no huelen, si no se ven? Si hoy el camión que Katia nos compartió nos permite ver que un camión está contaminando y ni siquiera detiene la contaminación porque los carebarros saben que es ilegal y aún así llevan el camión sucio. Entonces, ¿quién controla una incineradora para saber que no está contaminando? Y esto sí es grave porque son metales pesados que se quedan en la piel, que se quedan en las siembras de los campos, en las vacas y animales que tenemos para producción. El profe podrá entrar más en el tema, digamos, técnico, pero yo en lo que he podido percibir y en lo que he estudiado desde la parte comunal, pregunto, ¿cómo pretenden entrar a hablar de incineración si no saben ni cómo recolectar las bolsas de las aceras de una comunidad? Entonces, no pueden venirnos a hablar de que hay otras técnicas en el mundo donde yo fui alcaldes y diputados a conocer en Japón y en no sé dónde y funcionaban perfectamente. Y aquí no podemos ni siquiera supervisar el polvo de un relleno sanitario. Entonces tenemos que ser realistas. Lo que hay que devolvernos es al papel. Si ya hay una ley que exige cómo poder definir la separación, pónganla a funcionar. ¿Qué está haciendo la señora Munive para esto? ¿Cómo hacemos para que la ley funcione? ¿Tienen que haber rellenos? Sí. ¿Y qué le digo yo? Porque no sé cuánto tiempo tenemos ya para ir haciendo el cierre. No sé si tenemos al final un cierre o ya casi voy en esas, ¿verdad? Pero yo le digo a las comunidades, no quiero sonar chocante, pero me van a disculpar. A alguien le va a llegar un relleno porque tienen que existir los rellenos. Hay cosas que no se pueden dejar sin enterrar. Entonces, empodérense, acérquense a la comunidad y exijan, porque hoy estamos pagando, por ejemplo, en Belén, más del 100% de la tarifa por trasladar los residuos hasta Limón. ¿Y quién se lo gana? Evi. ¿Y me están dando un mejor servicio? No. Entonces, ¿por qué no darle vuelta a la tortilla y exigir como comunidad? Hay un par de rellenos que ya están en vistas. Yo sé que hemos tenido acercamientos con los vecinos de Mora, ¿verdad? Porque están sufriendo por la idea de que les vayan a poner un mega relleno. Por supuesto que se asustan, porque en Jateo dice que me van a traer un guaso, me van a traer un miramar, me van a traer un carpio. O sea, yo no quiero eso. Entonces, si va para allá, que yo no sé, Munive, ¿por qué no lo mencionaron en la Asamblea Legislativa? Muy extraño, porque lo que tiene es un permiso ahí de la municipalidad, pero Setena y todo lo demás lo tiene. No sé por qué Munive hablaba de los de EBI, pero no habló ese. Queda en duda, ¿verdad? Pero yo pregunto, si ese es factible, comunidad de Jateo, saque las garras y exija, y entonces son tratos de participación, son tratos ambientales y son tratos económicos. Sáquenle la plata como comunidad a esto que va para allá. Pero si se quedan sentados en el no lo quiero y el no lo quiero, y al final se lo zampan, perdónenme la expresión tica, ¿qué ganaron con el proceso? Cerrar calles. Es que a algún lado va a ir el relleno y a todos nos tiene que tocar. En algún momento mandamos a contaminar otra comunidad. Entonces también es muy grosero pretender que Miramar tenga 3 rellenos o que al Guaso llegue alguien y deje de desarrollar viviendas porque le quiere vender a Evi para que amplíe las zonas del relleno.
Por dicha, nosotros tenemos el plantel, situación que Liz en algún momento quiso montar ahí una incineradora, imagínense. Entonces, peor, ya no tenemos los olores, sino todos los contaminantes de una incineradora en el cachete. Pero yo sí creo que hay que ver el futuro realista y con perspectiva de ganar de esto que pueda venir a mi comunidad. Y yo, francamente, este tipo de foros me gusta participar no para llorar por lo que ya fue, porque sabemos que no ha funcionado y no han sabido hacerlo. Y todos los políticos vienen y engañan y le echan la culpa a otro. No, comunidades empodérense, infórmense y exijan, porque todos generamos basura o residuos sólidos, ¿verdad? En este caso. Muchas gracias, Melissa. Ronald tiene la palabra. Tenés apagado el micrófono. Ahora sí. Yo quisiera aclarar una cosa. Podemos hablar de dos tipos de rellenos sanitarios. Los indiscriminados, que le dejan enormes ganancias a las empresas. Imagínense que ahí van por lo menos, lo que están enterrando es por lo menos un 60% de agua. Nos están cobrando por enterrar agua. Son miles de millones lo que deja eso de ganancia. Entonces, existen lo que yo llamaría mega rellenos y que son indiscriminados, y están los rellenos discriminados, como los que existen ya en Alemania por obligación, por ley, en donde solo llega material realmente inerte, de carácter mineral. Ahí no llega nada biodegradable ni llegan plásticos. Esos son los rellenos que debemos de implementar tal y como lo establece la ley. Por aquí don Sergio González, basurólogo, nos reclama que estamos presentando solo la problemática y no la solución. Yo quisiera aclararle a don Sergio que así se llamaba este foro, problemática. No sé si habrá chance de un foro sobre soluciones, pero don Sergio sabe muy bien que la primer solución es sacar la corrupción de toda esta problemática. Si no hubiese corrupción, este problema lo hubiéramos solucionado desde 1948. Pero ¿por qué se composteó? Porque en ese momento se comenzaron a introducir los fertilizantes sintéticos. Y por eso nunca se preocupó nadie por implementar la producción de abono orgánico. ¿Por qué no interesa separar? Porque imagínense qué pecado. Llegaría tan solo un 10% a los rellenos sanitarios. 10 veces menos de ganancias que lo que ellos prospectan. Jamás. Pero ¿cómo legislar y cómo hacer cumplir las leyes con el exorbitante poder económico de esos mega rellenos? ¿Cómo empoderar a una comunidad que las compran con una gorra y con una camiseta? Yo lo viví en la consulta que se hizo cuando se instaló el Guaso, y que aquí Katia lo sabe muy bien. Con una gorra y una camiseta y un refrigerio. Con eso contentaron a la gente. ¿Ya? Y hay todavía gente que todavía en Montes de Oro, y Katia, Dayana no me deja mentir, ¿verdad? Que tiene grandes expectativas porque van a haber fuentes de trabajo. Todo eso es mentira. Y nuevamente, don Sergio, usted sabe muy bien que lo único que hay que hacer es aplicar con todos sus defectos, pero lo que hay que hacer es aplicar la ley 8839 e ir haciéndole reformas para mejorarla, para perfeccionarla. Pero ahora están por la libre, es que quedaron por la libre. Nada, no hay nada que los pare.
Inclusive están obligando a cambiar hasta la constitución política para quitarle el poder a las municipalidades de extender usos de suelo. La constitución política. A eso se atreven. Hasta eso se atreven. Ese poder económico es totalmente inconcebible. Inconcebible. Y fue un poder económico que se lo dio prácticamente que el Ministerio de Salud, no obligando a cumplir la ley. Gracias. Gracias, Ronald. Vamos casi llegando al final, pero ha solicitado la palabra Dayana. Una última intervención. Yo voy a hacer un cierre porque ya vamos llegando casi a las 2 horas Sí, del foro. sí. Adelante, Muchas gracias, Dayana. don José María, para hacer un breve cierre también y agregar a lo que mencionaba Melissa y el profesor Ronald. Realmente, se los pongo así, salió el reglamento este nuevo de regionalización y Tecnoambiente, ahorita hay una comisión de la alcaldía, ¿verdad? Una comisión especial de la alcaldía con personas electas para renegociar el convenio, que es realmente decirles, ¿por qué no han cumplido 6 puntos que tienen ahí? 6, no los han cumplido, o 5. Y entonces Tecnoambiente viene y dice, es que si nos aplican el reglamento de regionalización, nosotros vamos a tener que irnos y vamos a tener que cerrar. Entonces, aquel cuento inicial del 2006, 2007, ¿verdad? Cuando estaban pidiendo venir, no fue cierto y no va a ser cierto ahora tampoco. Ya lo dijo la misma ministra. Este reglamento no puede, la ley no es retroactiva, ¿verdad? Este reglamento no puede pasarle por encima a los contratos que estas empresas ya tienen. Y aquí, lamentablemente, por ejemplo, en Miramar, en Montes de Oro, no se tiene la suficiente sangre en las venas, voy a decir, ni el músculo político que ha tenido Limón con sus alcaldías y sus diputaciones para parar con la policía municipal las trailetas que van entrando. Aquí a Tecnoambiente llega todo y nadie fiscaliza nada. A las 11 de la noche nos hemos topado camiones entrando, a las 5 de la mañana saliendo. En cuenta, ¿verdad? Nos han llegado a nosotros como asociación, recibimos denuncias. Y nos han llegado denuncias de contenedores sin rotulación que vienen de Puerto Caldera hacia Tecnoambiente. Y nadie sabe qué llevan. Entonces a uno le hace así, ¿verdad? La cabeza. ¿Qué puede estar pasando? Y como lo acaba de decir el profe, cuando están por la libre, todo puede suceder. Entonces yo sí quisiera, a manera de cierre y para ya no robar más tiempo, enfatizar en esto, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene la ley 8839? Creo que como 10, ¿verdad? Un poco más. Y no se ha cumplido. Y este reglamento de regionalización ya tiene recursos de amparo, ya la Unión de Gobiernos Locales está haciéndose toda la fuerza para traérselo abajo. ¿Para qué inventar más leyes cuando ya tenemos una que simple y sencillamente hay que aplicarla y hacerla cumplir, ¿verdad? Y dejarnos de excusas y dejarnos de cuentos para lavarnos las manos y desentendernos del problema. Entonces, quería dejar esa reflexión que desde nuestras comunidades, desde nuestras casas, revisemos realmente, nos está importando hacia dónde van nuestros desechos. Y muchas gracias por el espacio nuevamente, don José María y todos. Ha sido un gusto y un honor. Muchas gracias a Dayana, a Katia, a Melissa y a Ronald por su participación. Ha sido un foro muy intenso que ha planteado una problemática muy seria que nos deja a todas y a todos muy, muy preocupados, pero lo positivo ha sido que se ha mostrado una realidad y se han mostrado los esfuerzos que se hacen desde comunidades para enfrentar este problema y todas las aristas tan complejas que tiene. Yo quisiera, antes de cerrar la actividad, pues mencionar que en estos foros de la Alianza por una Vida Digna y Surcos hemos tocado temas muy diversos, pero en todos ellos hay un común denominador, y es que hay una gran ofensiva, llamémoslo así, del capital de sectores que inescrupulosamente buscan aprovechar, desposeer terrenos públicos, beneficiarse por recursos como el agua, como las playas,
alterar parques nacionales. En fin, hay una gran problemática que refleja lo que se ha dicho hoy, lo insistió mucho Ronald, de una injerencia enorme de los intereses de grandes intereses de capital en todos estos temas, ¿verdad? Y por lo tanto, esta problemática junto con otras problemáticas ambientales de diferente tipo, termina en el fondo siendo un tema de tipo político, en el sentido político de disputas, de concepciones, de qué tipo de país queremos, ¿verdad? Y esas disputas de concepciones y de visiones de mundo, de visiones de desarrollo, deben enfrentarse de parte de los sectores sociales y los sectores que buscamos el bien común, deben enfrentarse con organización, con movilización, con participación, con información, con comunicación, con integración y con confluencia, como se ha hecho hoy. O sea, hoy hemos visto problemáticas de varias comunidades, pero que han confluido en una temática común, y esa confluencia de sectores que se interesan, que se participan, que se movilizan, es lo que puede generar la fuerza política y organizativa para enfrentar una problemática tan seria como esta, ¿verdad? Y donde hay tantos intereses y tanto en juego. Entonces, precisamente la Alianza por una Vida Digna y Surcos, con estos foros, entre otras cosas, además de informar y de dar espacio a las personas que están luchando en sus comunidades en diferentes ámbitos, lo que nos interesa también es que se promueva el contacto, la coordinación, la alimentación mutua entre personas y sectores que están enfrentando temas comunes. Y pues este es un tema claramente que invita a esa convergencia, a esa confluencia entre diferentes actores y sectores. De hecho, y siguiendo una de las preguntas que hicieron en el chat, de hoy en 8 vamos a tener otro foro de este tema, pero sobre las comunidades en las que hay amenazas de que se creen rellenos sanitarios, para ver de qué manera esas comunidades están visualizando esa perspectiva, están analizándola y están enfrentándola, de manera que veamos también esa otra realidad. De manera que creo que ha sido muy importante este foro, este espacio, y sepan las panelistas y el panelista que valoramos muchísimo, y estoy seguro que eso es compartido por muchas personas que siguieron esta transmisión, valoramos muchísimo el compromiso que ustedes tienen por conocer este problema, por enfrentar este problema, divulgarlo y buscar soluciones. Les quería comentar, además de invitarles e invitarlos al foro de hoy en 8, a esta misma hora, que los foros de la Alianza por una Vida Digna y Surcos quedan en el canal de YouTube. El video de estos foros quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, y que también tenemos espacios en Instagram y en Facebook, donde se comunican las actividades, los foros, y se presentan resúmenes de estas actividades, pues para que se divulguen. Y por supuesto, invitamos a todas las personas que han seguido esta transmisión a compartir el enlace del Facebook de Surcos, porque es un tema pues que hay que definitivamente dar a conocer mucho más y trabajar sobre esto. Así que sin más, por el momento, agradeciendo nuevamente la participación de las panelistas y el panelista, agradeciendo la asistencia a esta transmisión de todas las personas que nos han acompañado, les deseo a todos y todos muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas Muchas gracias. gracias, Buenas muchas gracias a noches. ustedes.